Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué hermosa alabanza que recibimos, ¿verdad? Realmente en las mejores manos del Señor nosotros estaríamos si entregáramos plenamente cada día al control de Él. Bien, hermanos, esta tarde vamos a hablar un tema que está titulado Los Sansones modernos. Pero para hablar de los Sansones modernos, primero vamos a hablar del primer Sansón. Vamos a conocerlo un poco a él, vamos a aprender cosas de él y luego vamos a analizar la condición nuestra como los Sansones modernos. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Hermanos, la historia comienza contándonos de que el pueblo estaba sometido por los filisteos. Y estaba sometido porque había estado alejado de Dios. Había hecho lo malo ante Dios. Pero esto tenía un periodo, 40 años. Dios ya estaban cumpliéndose el tiempo y ahora iba a cumplir la promesa de liberar a su pueblo del dominio de los filisteos. Entonces, Dios elige a través de una mujer estéril que viniese el instrumento que él iba a utilizar para sacar a su pueblo del dominio de los filisteos. El nombre de la señora no se conoce. El nombre del esposo sí. ¿Recuerdan el nombre? Manoa, ¿verdad? Entonces el ángel de Jehová se aparece y le habla a la esposa y le dice: tú eres estéril, pero vas a tener un niño. Ahora, cuando quedes embarazada, tú tienes que no tomar vino, no tomar sidra, no tomar nada de bebidas fuertes, no comer nada impuro. Y el niño que nacerá de tu vientre será nazareo al Señor. Es decir, era un niño escogido, separado para Dios. Y ella fue y le contó al esposo todo tal cual había pasado. Y le dice: mira, me apareció un señor que por su aspecto parecía un ángel de Dios. Y Manoa oró y le pidió a Dios que de nuevo se presente el ángel. Dios escucha la oración de Manoa y vuelve a aparecer el ángel, pero de manera interesante vuelve a aparecer de nuevo a la esposa, no le aparece a Manoa. La esposa está en el campo, aparece el ángel y la esposa corriendo va donde el esposo dice: mira, apareció de nuevo el Señor que me apareció. Manoa viene rápidamente, se encuentra ante el ángel y la primera pregunta que le hace, le dice: ¿tú eres el que habló con mi esposa? Vamos a buscar la respuesta en Jueces 13:11. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. ¿Qué le viene a la memoria cuando viene la respuesta y dice yo soy? Recuerdo cuando está Moisés con la zarza ardiente y le pregunta: y si me preguntan ¿qué te llamas? ¿Qué diré? ¿Qué dijo él? Yo soy. Es decir, el ángel está diciendo que él es Dios. Para terminar esta idea, después que Manoa conversa con el ángel, le pide que se quede con él, que le iba a preparar un cabrito. Y el ángel le dice: aunque me detengas, no comeré del alimento que preparas, pero si haces un holocausto a Dios, ahí sí será acepto. Hace el holocausto, se levantan las llamas y entre las llamas se levantó el ángel y ascendió. Entonces Manoa se dio cuenta que el que estaba con ellos era Dios. Y Manoa dijo: moriremos porque hemos visto a Dios. La esposa le dice: acaba de decirnos el ángel que vamos a tener un hijo,
que será apartado por él. No vamos a morir. Así comienza, hermano, la historia. Y algo muy interesante en la charla de Manoah con el ángel, Manoah le dice cómo debemos educar al niño y cómo debe comportarse. Yo me puse a pensar cuánto de nosotros, los padres, habremos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos? Y saben, la palabra de Dios está justamente para eso, para enseñarnos cómo nosotros tenemos que manejarnos. Ahí está cómo realmente tenemos que hacer. En Deuteronomio capítulo 6 dice que nosotros tendríamos que hablar a nuestros hijos prácticamente todo el tiempo acerca de Dios. Comenzamos con el capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Descendió Sansón a Timnat. Hermanos, cuando la Biblia se refiere a descender, casi siempre se refiere a que cuando el hombre se aparta de Dios, comienza a descender. ¿Recuerdan cuando Jonás fue enviado por Dios a predicar a Nínive? En vez de él ir hacia Nínive, él descendió a la barca. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba alejando de la voluntad de Dios. Y cuando está en la barca, desciende a la parte de abajo donde se duerme. Y cuando lo despiertan, lo tiran al mar, viene un pez, se lo come y desciende a las profundidades de las aguas. Y cuando él está dentro del estómago del pez, abajo, él clama a Dios y entonces comienza a ascender. El pez va a la orilla y vomita a Jonás. Es decir, aquí nos está diciendo que comienza un proceso complicado en la vida de Sansón. Sansón descendió a Timnat y luego viene una palabra muy interesante, y vio. Hermanos, el problema de Sansón básicamente estaba en sus ojos. Y vio a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Saben? A mí se me viene a la cabeza cuando la Biblia dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Muy complicado, ¿verdad? Vamos a comenzar preguntándonos qué es lo que nosotros estamos mirando. Y saben, como este programa es para los jóvenes, uno tiene que preguntar a los jóvenes qué es lo que nosotros estamos mirando. Yo siempre digo, qué difícil debe ser joven ahora. Cuando yo era joven era complicado y sé que ahora debe ser unas 100 veces más complicado. Porque hoy en día la tentación la tenemos en la mano. Y muchas veces las tenemos las 24 horas. ¿Saben qué se llama? El celular, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Si un hijo viene a nosotros y nos hace un pedido que nosotros no queremos, ¿accederíamos a hacer lo que él quiere? Hay edad en la que ya los padres no tienen la decisión de los hijos, la decisión la tienen ellos, ¿verdad? La edad donde tenemos que inculcarlo a ellos es cuando es pequeño. Por eso Manoah le preguntó al ángel, ¿cómo tengo que educarlo? Ya Sansón era un hombre y él había elegido por esposa a una filistea. Hermanos, conocen la historia, ¿no es cierto? Luego descendió Sansón con la mamá y el papá y en el camino se aparta Sansón y de pronto aparece un león. Sansón toma al león y con sus propias manos despedaza al león. Yo quiero que nos preguntemos y quiero preguntarles al mismo tiempo, ¿dónde radicaba la fuerza de Sansón? ¿Alguien me puede contestar? ¿Dónde radicaba la fuerza de Sansón?
¿Alguien me contesta? O que nos conteste la Biblia. Jueces, capítulo 14, versículo 6. Leo el 5 para que podamos entender. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito. ¿Quién le dio el poder a Sansón? El Espíritu de Dios. A veces, hermanos, nosotros creemos que la fuerza de Sansón radicaba en su cabello. No, no radicaba en el cabello. Radicaba en Dios. Luego vamos a ver qué función tenía el cabello. Pero Sansón estuvo en problema, apareció el Espíritu de Dios y entonces Sansón se deshizo del problema como si nada, porque vino el Espíritu de Dios. En una segunda oportunidad, cuando está bajando con la mamá y el papá de nuevo a Timnat, se aparta del camino, va a verlo al león y hay un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón toma el panal de miel, come, luego lleva y le da al papá y a la mamá, pero no les avisa nada. Cuando mató a León tampoco les avisó y ahora no les avisa nada. ¿Saben por qué no les avisa? ¿Saben cuándo nosotros a veces ocultamos las cosas? ¿Saben cuándo? Cuando sabemos que hay algo malo en ello. ¿Saben cuándo le pongo clave a mi celular? Cuando hay algo que quiero que no vean, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos una clave porque sabemos que hay algo que no está bien y queremos que no vean. Entonces, Sansón ocultó a la mamá y al papá que el panal de miel había sacado del león, un animal muerto. Que Dios había dicho que no debería hacer eso. A veces, hermanos, con pequeñas cosas que parecen insignificantes, vamos avanzando y vamos avanzando en camino equivocado. Nosotros normalmente no nos perdemos de un rato a otro, es un proceso que se va dando con el tiempo. Y Sansón hizo eso con su papá y con su mamá. Descendió, luego se casaron y cuando se casaron tenían una fiesta de 7 días. ¿Se imaginan qué hay que hacer para tener entretenida a la gente durante 7 días? Fiesta, baile. ¿Qué tendría que haber para que la gente esté 7 días sin aburrirse? A Sansón se le ocurrió hacerles una adivinanza. Y él les preguntó, él tenía 30 pajes, vamos a decirle pajes en el término de ahora. Y él les hizo la siguiente adivinanza. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y le dijo a los 30, si ustedes adivinan, les daré un vestido de gala a cada uno de ustedes. Pero si ustedes no adivinan, cada uno de ustedes me dará a mí. Y pasaban los días y no se daban cuenta qué era. Él estaba haciendo alusión al león, ¿verdad? Y a la miel que había sacado del león. Tercer día, la gente se acerca a la esposa y dice, mira, dile a tu esposo que nos cuente, porque si no nos cuenta, te vamos a quemar a ti y a tu familia. Cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, finalmente Sansón le confiesa la respuesta a su esposa. Su esposa le contó a los filisteos, que eran sus paisanos, y ellos al final le dijeron, ¿qué más dulce que la miel y qué más fuerte que el león? Sansón entendió que la respuesta salió de boca de su esposa. ¿Recuerdan qué hizo Sansón? Se enojó completamente y salió y mató 30 filisteos. Le despojó de su ropa y trajo y se lo dio a los 30 pajes y salió enojado. Dejó a la esposa y se fue a su casa. Y el suegro, como se fue enojado, a su hija se la dio por esposa al mejor amigo de Sansón.
Hermano, yo imagino que el mejor amigo de Sansón era alguien de su pueblo, no un filisteo. Y como era su mejor amigo, él estaba viendo que Sansón se estaba casando con una filistea y seguramente él pensaría, si Sansón es nazareo, es apartado de Dios y se está casando con una filistea, no debe ser tan malo. Y él se casó con la filistea. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Nosotros que somos cristianos, la gente está observando lo que hacemos. Y si estamos haciendo algo equivocado, la gente puede entender que está bien porque cree que nosotros estamos siguiendo al Señor. Luego Sansón descendió a su casa o ascendió a su casa, pasó el tiempo, decidió volver donde su esposa, se llevó un cabrito como para reconquistarla, quiere entrar a la recámara con la esposa y el ex suegro le dice, no puedes entrar porque ya lo di por esposa a tu mejor amigo. Otra vez Sansón se enojó. ¿Y saben qué hizo ahora? ¿Recuerdan la historia? Atrapó 300 zorras, amarró las colas, les puso teas, las encendió las teas y las largó a la zorra. ¿Cómo creen que se sentían los animales con el fuego atrás? Preocupados, ¿no? Asustados, y querían escapar del fuego y corrían fuerte. Y mientras más corrían, más prendían los cultivos de los filisteos. Se quemó absolutamente todo. Ahora los filisteos hicieron algo terrible. Se fueron donde la esposa, la que era su esposa, la quemaron a ella y la quemaron a su familia. Fíjense, antes le habían amenazado que iba a hacer eso si no le decía la adivinanza. Y ellos engañaron a Sansón y le contaron. Pero saben, cuando nosotros nos manejamos con engaño, al final la consecuencia llega. Y la sentencia que era al principio, que se libraron a través de engañarlo a Sansón, al final llegó y ellos fueron quemados. Y cuando ellos fueron quemados, se enteró Sansón y Sansón se enojó de nuevo. Y bien enojado Sansón dice que provocó una gran mortandad y los hirió el muslo y la cadera y murieron muchas personas. Y luego Sansón fue y se ocultó. Los filisteos estuvieron muy enojados, no sabían cómo atrapar a Sansón y se fueron a buscar a Judá. Sitiaron Judá, se pusieron cerca de Judá y cuando los de Judá se dieron cuenta que estaban ahí, le preguntaron, ¿y por qué vienen a nosotros? Le dijeron, venimos por Sansón. Entonces, la gente de Judá juntó 3,000 soldados y se fue a donde estaba escondido Sansón. Hermano, yo me pregunté muchas veces, ¿por qué Dios obró de este modo con los filisteos? Porque Dios tenía muchísimos caminos para destruir, si quiere, a los filisteos, tan solo con pensarlo. ¿Recuerdan ustedes cuando Gedeón tenía que ir contra los madianitas? Los madianitas venían y tomaban todo. Cuando Gedeón el pueblo estaba sometido por los madianitas. Y Dios lo eligió a Gedeón y Gedeón pidió pruebas y más pruebas. Al final alistó un ejército de 32,000 soldados que tenía que enfrentarse contra 135,000 madianitas. Y Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, son muchos. 32,000 contra 135,000. Así que le dijo, háblales y dile que los que quieren vayan y que los que no quieren que se vuelvan a su casa. 22,000 se volvieron. Quedaron 10,000. Y Dios le dijo, todavía son muchos, Gedeón. Así que al pasar por el agua, mira los que toman de esta forma y los que toman de la otra forma, apártalos. Los apartó 300 a un lado y 9,700 al otro. Y luego Dios le dijo, los 9,700 dile que se vuelvan. Se quedó con 300 soldados para enfrentar a 135,000. Y cuando se enfrentaron, hermano, murieron 120,000 madianitas.
15 no murieron porque escaparon. Y ni uno solo de los 300 murieron. La pregunta es, ¿quién se enfrentó con los madianitas? ¿Verdad? Dios podía haber hecho lo mismo con los filisteos. Pero ¿saben? Yo creo que Dios en su infinito amor también quería mostrarle a los filisteos el poderío que hay en él y extenderle la invitación para que se cambien, para que se arrepientan y se vuelvan al Dios de Israel. Imagínense ustedes el mismo pueblo ir a apresarlo a Sansón con 3,000 soldados para atrapar a un solo hombre. Hasta su mismo pueblo, hermano, no podía entender cómo 3,000 soldados para atrapar a un solo hombre. Y fueron donde Sansón y Sansón les dijo, yo me voy a entregar. Si ustedes me prometen que no me van a matar. Y ellos dijeron, no te vamos a matar. Entonces, no solo que lo entregaron, sino que antes de entregarlo, primero lo amarraron. ¿Sí? Lo amarraron y una vez estando amarrado, fueron a entregárselo a los filisteos. Vamos a ver Jueces capítulo 15, versículo 14. El versículo 12, para que entendamos, dice 15:12. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Verso 14. Y así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. El Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de su mano. ¿Quién salió de nuevo en defensa de Sansón? ¿Su melena? No, ¿verdad? El Espíritu de Jehová de nuevo. Es decir, el secreto de Sansón no era su melena, era el Espíritu de Jehová. Sansón ¿recuerdan la historia? Tomó la quijada de un asno y mató ¿a cuántos? A 1,000 filisteos. Dice que amontonaba a los muertos. 1 montón, 2 montones, 3 montones. Los demás huyeron, hermanos. Y la gente preocupada por cuál era el secreto. Nadie se le ocurría que realmente el secreto de Sansón estaba en Dios. Hermano, en el verso 16, en el capítulo 16, vemos cómo Sansón se sigue alejando más de Dios. 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Fíjense, cada vez Sansón iba más lejos. Los rodearon, querían matarlo y él a medianoche salió, tomó la puerta, el marco y con todo salió y lo dejó en la punta del cerro. Pero luego entra en la parte más complicada de la vida de Sansón. Ahora se enamora de Dalila. Y a Dalila se le acercan los filisteos y le dicen, si tú nos descubres dónde radica la fuerza de Sansón, cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Imagínense, cada uno 1,100 ciclos de plata. Entonces Dalila le hace la primera solicitud a Sansón. Sansón, dinos, ¿dónde radica tu fuerza? ¿Cuál fue la primera prueba? Versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón. Miren, Sansón, antes de decirle la verdad, ya le había dicho la verdad. Pero la gente no alcanzó a entender. A veces pasa con nosotros eso. A veces nosotros sabemos las cosas, pero no las entendemos. Versículo 7. Y él respondió, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos. ¿Qué simbolismo tiene el 7?
¿Recuerdan? ¿Cuál es el simbolismo 7? La perfección. ¿Y quién es perfecto? Dios. O sea, como que Sansón está diciendo, el secreto está en Dios. La primera cosa. ¿Sí? Le dice a Dalila, Dalila llama a los filisteos, Sansón se libera y vuelve de nuevo. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Pasó de nuevo, llamó a los filisteos y Sansón se liberó rápidamente. Y viene una tercera vez. Miren, la tercera vez le termina de declarar el secreto. Versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza. ¿Qué había en su cabeza? 7 simbolismos de Dios y en su cabeza estaba su cabello, ¿verdad? El secreto estaba en Dios y en el cabello. Luego, nuevamente se liberó y Dalila porfiaba y porfiaba hasta que Sansón se cansó y le declaró el secreto. Dalila le hizo rapar la cabeza. Y cuando lo despertaron, mire lo que pasó con Sansón. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová ya se había apartado de él. Leemos el versículo 22 para que entendamos, aquí hay un concepto muy interesante. Versículo 22. Miren lo que es el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. O sea, apenas le cortaron la cabeza, el cabello comenzó de nuevo a crecer. ¿Y qué hicieron con Sansón? Le quitaron su problema. ¿Cuál era su problema? Los ojos, ¿verdad? Le arrancaron los 2 ojos. ¿Sí? Lo llevaron como un trofeo de guerra. Los filisteos lo presentaban como que era un triunfo que su dios Gabón les había dado. Y hermano, no se olviden, el cabello crecía. El cabello crecía. Y la fuerza no llegaba. ¿Cuándo llegó la fuerza? Cuando Sansón clamó a Dios. Cuando Dios volvió, la fuerza volvió. Y hermano, nosotros tenemos que entender que el secreto de todo cristiano realmente está en Dios. Todo lo demás es un complemento, es una señal de obediencia, pero el secreto para nuestra vida es poner en primer lugar a Dios. Cuando Sansón clamó, entonces Dios lo escuchó y tumbó el edificio donde estaba, donde en la parte de arriba habían 3,000 hombres. Solamente en la parte habían 3,000, pero murieron ellos y también murió Sansón. ¿Saben? Toda la historia comienza con un propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Se acuerdan? Él quería ya liberar a su pueblo de los filisteos, ¿verdad? Vamos a leer Jueces 13:5. Miren cómo dice la Biblia cuál era el propósito. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Mire cómo dice ahora, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esa era la misión. Y a esa misión Dios le hizo una promesa a Sansón. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Sansón? 13:7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás, darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios
desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es decir, iba a ser separado para Dios. Dios tenía un propósito y Dios le había hecho una promesa a Sansón. Y saben, cuando Dios tiene un propósito, Dios cumple el propósito. Y cuando Dios hace una promesa, Dios también cumple la promesa. Hermanos, ¿qué cosas podemos aprender de toda la historia de Sansón? Porque nosotros ahora somos los Sansones modernos. Tal vez ustedes digan, es que nosotros no tenemos el poder que Sansón tenía. Y la Biblia dice que sí tenemos poder. Miren la primera promesa que Dios nos hace para nosotros. Es una promesa que todas la conocemos. Está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mire esta promesa bonita que Dios hace. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y miren ahora la promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hay una misión, llevar el evangelio, y hay una promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Espíritu de Jehová estaba con Sansón, ¿qué pasaba? No había nada que Sansón no pueda hacer cuando estaba el Espíritu del Señor. Pero veamos otra promesa para nosotros ahora. Hechos capítulo 1, versículo 8. Miren que aquí el Señor nos dice que nos va a dar más poder que el que tenía Sansón incluso. ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, hay una misión. Dios quiere que nosotros seamos testigos. Y si nosotros aceptamos la misión, Él hace una promesa, que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga a nosotros. Ahora, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 1, 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Hermano, Dios tiene planes buenos para nosotros. La decisión en nosotros está si nosotros queremos ser realmente obedientes a Dios y recibir todo el poder que Él tiene para cada uno de nosotros, para que los planes de Dios se cumplan. Pero hermano, hay una cosa que yo quiero que entendamos. Los planes de Dios se cumplen de tres formas. Se cumplen con nosotros, sin nosotros o contra nosotros. Dios tiene su plan. Si nosotros no predicamos el evangelio, el Señor les dijo, cuando le dijeron que haga callar a los discípulos, hasta las piedras pueden hablar. Es decir, los planes de Dios se van a cumplir siempre. La invitación es para que nosotros seamos parte de ese plan. Porque ese plan sí o sí se va a cumplir. El Señor un día va a volver, le creamos o no, lo esperemos o no, Él va a volver. Los planes están y la invitación está. La decisión de cada uno de nosotros es si nosotros aceptamos esa invitación. Él quiere darnos poder, más poder, imagínense, más poder que el que tenía Gedeón. Imagínense en una prédica de Pedro, el Señor añadió a la iglesia 3,000 personas, no Pedro, el Señor. ¿Por qué? Porque Pedro había recibido el poder del Espíritu Santo. Es decir, Dios puede obrar a través de nosotros si nosotros confiamos en sus planes y confiamos en sus promesas. Que el Señor nos bendiga y que nosotros no nos olvidemos que el secreto de todo cristiano no radica en las cosas que hacemos, radica en quién creemos. Y el que creemos tiene mucho poder y desea darnos ese poder para que le ayudemos a cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Amén.